Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos al cuarto cuatrimestre de Beit Midrash, cuarto cuatrimestre que vamos a compartir y todavía nos seguimos aguantando y me pone muy contento y todavía hay una buena convivencia por ahora. Y ya pactamos con algunos del grupo, espero que todos se sumen, que esto no termina a fin de año, que esto va a seguir con otros 2 años más, cuatro cuatrimestres más, con más viajes, que es lo que más les importa, y demás. Eh, Resolvimos el cuatrimestre pasado que este cuatrimestre conmigo van a tener Estado de Israel o Historia de Israel del Estado de Israel. O sea, los últimos 79, ¿sí? 48, no, 77, 77. 77 años. Vamos a ver los últimos 77 años de Israel. Vamos a arrancar con eso y veremos hasta dónde podemos llegar. Buenas. Bueno, lo último que vimos, si no recuerdo mal, fue la votación en la Liga de las Naciones, o ya las Naciones Unidas, post Segunda Guerra Mundial, la aprobación con 33 votos a favor, la decisión de crear un Estado israelí o un Estado de Israel moderno, con todas las implicancias que eso llevaba, más un Estado palestino, más una zona internacional. Eso que se había resuelto, solamente Israel acepta el desafío y el 14 de mayo de 1948, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, en el Museo Tel Aviv, o sea, en aquel momento no era el museo, pero hoy es el Museo Tel Aviv, ahí declaran la independencia y surge lo que decidieron llamar el Estado de Israel. Hubo conflictos con el nombre y demás. Al día siguiente, no nos dejaron nada descansar. Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano, Siria, Sí, Egipto, Jordania, Irak y Líbano, nos declaran la guerra e invaden el Estado de Israel. El nuevo Estado de Israel, que no tiene armas, que no tiene ejército no tiene y nada. que solo le queda algunas tácticas de conocer el terreno, algunas unidades de combatientes muy primitivas y la urgencia de algunos dirigentes del Iyub, del asentamiento judío que estaba hasta ese momento, que viajaron desesperadamente a Europa a comprar armas y que viajaron desesperadamente a Estados Unidos a juntar fondos, porque no solamente necesitaban armas, sino que necesitaban plata para poder comprar las Necesitan armas y obviamente necesitaban buscar la forma de sobrevivir, de ganar tiempo, de estirar lo más que se pueda la situación para que no sea el colapso que preveía o que se preveía que iba a ser. No había ninguna chance racional y lógica de que Israel pueda ganar esa guerra. La primera razón para que haya podido ganar esa primera guerra, ya les adelanté, les spoileé el final, la gana Israel. La primera razón para explicarlo es que si bien invadieron 5 países árabes y uno piensa que los árabes son todo lo mismo, no es así. No solamente los judíos tenemos diferencias y peleas y desconfianzas, entre ellos también, en aquel momento eran muy marcadas, muy notorias y no atacaron coordinadamente, ni en conjunto, ni con información compartida. Cada uno desconfiaba del otro, cada uno hacía lo que le parecía hacer, y eso fue un gran factor para que no tengan éxito. Y el factor interno más fuerte es lo que se llama, yo creo que se los conté alguna vez, si no se los cuento ahora, cuando terminó la guerra, entrevistaron a uno de los grandes generales y le preguntaron cuál era el arma secreta de Israel para haber ganado esa guerra, y dijo, tenemos un general que no le puedo dar el nombre, le voy a dar las iniciales, es Aleph Bet, el primer nombre empieza con Aleph, el apellido con Bet, ese fue el general que nos hizo ganar la batalla. Entonces el periodista fue a los registros de los generales y no había nadie que empiece con Aleph y siga con Bet su nombre. Entonces cuando volvió el general a preguntarle, le dijo, no, eso es Ein Breira. El general que nos hizo ganar la guerra es Ein Breira. No teníamos alternativa.
Era Claro, pelear, no había otra. porque aparte no era una guerra en la que ibas a poder lograr de última, bueno, deshacer el Estado, en la declaración formal me refiero, ¿no? Y volver a... O sea, el objetivo con el cual ellos ingresaron a la guerra era echar a los judíos al mar. Sí, Sí. totalmente. Gus, ¿querés pasar? Pasá. Ponete cómodo, estás en tu casa. Ahora con la tapa, no, con la foto y la entrevista a tu hijo de la Nación, ¿la vieron todos ayer? Tremendo. No, yo no estaba. Algunas de las personas, Estados Unidos. Sí, 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 lo vimos en el pasado, el cuatrimestre pasado. Sí, sí, sí. Bueno, sí, no hay alternativa, lo dije, no hay alternativa, en verdad, no hay alternativa. Sí, o ganamos o morimos. Entonces, entre la lucha por la supervivencia, desesperada, más la desconfianza de los árabes, y conocer el terreno y hacerte una guerra estratégica de guerrillas, y además con la precariedad con la que los ejércitos árabes se atacaron, porque tampoco eran economías desarrolladas ni países fuertes. Yo nombré 5 países, por supuesto que si ustedes miran el mapa, en cantidad de territorio esos 5 países versus Israel, era Bueno, tremenda sí. la diferencia. Pero Claro. también es verdad que eran todos países atrasados y pobres. Muchos de ellos independizados hacía poco tiempo y sin grandes habilidades militares. Sí, Guerra de la independencia. Israel la peleó solo contra esos sí. países o los que formaron parte de la declaración de la independencia, estos países como aliados. No intervinieron. Ningún país formó parte de la creación de independencia ni fue aliado. Simplemente levantaron la mano en la ONU. Nada más. No, no, no hubo ningún otro país que haya intervenido militarmente en la guerra y tampoco las Naciones Unidas. O sea, Israel se defendió absolutamente solo con algunas armas que les vendió Checoslovaquia que le habían sobrado de la Segunda Guerra Mundial a precio importante, y con lo que habían podido contrabandear y comprar antes Hola. de la declaración de independencia, con un montón de Hola. dificultades, lo lograron. ¿Quién está Hola. hablando? Sí, Bueno, sí. los voy a mutear por las dudas, porque algo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ahí está, listo. ¿Cómo? Ya lo cerré. Bueno, ¿qué es lo que consigue Israel con esta guerra? Esta guerra se va a extender hasta el 49 con, creo que fueron 4 armisticios. O sea, no se detuvo una sola vez, se detuvo más de una vez desde el mayo del 48 hasta el 49, más o menos un año de guerra con altos el fuego o armisticios. No hubo acuerdo de paz, solo hubo un armisticio, el cuarto, si no me equivoco, que entró en vigencia y que se mantuvo en el tiempo. Un acuerdo de paz significa que 2 países se reconocen mutuamente y se sientan a firmar un acuerdo de paz. Un armisticio es un alto el fuego precario, porque no hay reconocimiento mutuo, porque no hay interés de negociar ni de charlar. Es simplemente una formalidad de que los dos lados se comprometen a no volver a atacar por ahora. No, hasta el 56. No son tantos. Bueno, pero no son tantos, son 7 años, no es nada. Pero armisticio es muy precario. No es un acuerdo, aparte en general, no es necesario, pero en general los acuerdos de paz tienen países garantes, potencias mundiales que se involucran, o la ONU. Hay algún marco legal y algún tipo de garantía de que nadie va a violar ese acuerdo de paz. El armisticio no fue gran cosa, porque pasaron 7 años hasta la próxima guerra, pero en el medio hubieron un montón de pequeñas escaramuzas y de ataques terroristas y de invasiones. Entonces, eso es un armisticio. Precario. Sí. Murió el 1% de la población de Israel de aquel momento. Había 600.000 habitantes, hubo 6.000 muertes en la guerra de independencia. Fue la guerra que más vidas le costó a Israel.
Ustedes, para que piensen un poquito, comparativamente, el 7 de octubre murieron 1.200 israelíes y 250 fueron secuestrados. Y en aquel momento 6.000 muertes, y es la mayor cantidad de muertes en la historia de Israel. Si no me equivoco, la que sigue es Yom Kippur, que si no recuerdo mal eran 2.000. Pero acá murió el 1% de la población, que proporcionalmente es mucho más grande, porque hoy Israel es más de 10 veces más grande en población. O sea, hoy Israel, bueno, tiene más, tiene 9 millones de habitantes, pero 7,5 de judíos, a grandes números, ¿no? Creo que ya son como 10 millones de habitantes. Uy, esperen que hay alguien para que me está pidiendo admisión. A veces me pierdo. Bueno, Israel logra el armisticio y en ese llegaban tarde, acá vienen directo de Córdoba, directo de Bariloche, directo de vacaciones de invierno, se vinieron directo todos. Entonces, el armisticio que logra le implica a Israel crecer en casi un 50% de territorio. Israel termina esa guerra mucho mejor posicionada en tierra, pero no solamente en tierra, sino en capacidad de defensa. Logró incorporar no solamente cantidad de tierra, sino tierra estratégica para no ser partida en dos tan fácilmente, porque el mapa original de Israel, la verdad que no llegué a tiempo, para el lunes que viene me comprometo, pero no olvidarme. Quería mostrarles la diferencia entre el mapa original que le asignaron y el mapa que queda en el 49, que es interesante para ver, ojalá que lo podamos ver la semana que viene. Pero en esa distribución de nueva tierra que le quedó, conquista o incorpora Jerusalén occidental, Jerusalén moderna, que tiene ahí una parte ampliada, ¿no? En todo esto. ¿Quién la ocupaba hasta este momento? La parte occidental de Jerusalén no estaba para él, porque Jerusalén iba a ser internacional, ¿se acuerdan? Sí. O sea, digamos, Jerusalén iba a quedar como internacional. Iba a haber un Estado palestino y un Estado judío. La Jerusalén occidental la ocupa Israel y la desarrolla a partir de ahí Israel, y ustedes hoy van a Jerusalén occidental, y es espectacular, es moderna, es un maravilloso lugar. Después, ya lo vamos a ver, en la Guerra de los 6 días, toma la otra Jerusalén, la oriental y la vieja. Pero eso es en la Guerra de los 6 días. Acá solo ocupa la Jerusalén occidental y la anexa y la incorpora. Nunca entró en vigencia ese plan de partición que la ONU había votado y aprobado. Entonces, el Estado de Israel conquista, expande, y cuando vos en una guerra, según el derecho de aquel momento vigente, defensiva, porque la iniciaron y te atacaron y te invadieron. En esa guerra defensiva, si vos lográs conquistarle territorio a ese enemigo, podés legalizar e incorporar ese territorio. Entonces ustedes no van a escuchar nunca en las demandas de los palestinos de hoy en día que Israel vuelva a la línea del 48. Esa no es una demanda. Todos hablan en las demandas de volver a la guerra del 67, que la vamos a estudiar, espero que el lunes que viene. Así que ahí veremos por qué la demanda es volver al 67 y nunca a la del 48. En principio, la del 48, 49, es una extensión de territorio que pudo anexar, incorporar y sumar a la tierra de Israel, y hasta hoy en día mantiene esto. Esos cambios poblacionales y esos movimientos, lo que generó en esa guerra de independencia es una cantidad de árabes que se consideran desde ese día hasta hoy refugiados. El número que se estima de árabes refugiados desde el 49, del 49, no desde, del 49, es de aproximadamente 700.000 árabes. Esos 700.000 árabes son los que se consideraron desplazados de los territorios que Israel incorporó, o que se fueron producto de la guerra de la independencia. Aparentemente hay gente que se fue por miedo,
porque Israel en algunos casos se excedió en el ataque y por eso se corrió el rumor, la advertencia y algunos se fueron. En otros casos se fueron porque los árabes le dijeron, vayan, tiramos a los judíos al mar y después vuelven y recuperan su lugar. Y algunos se habrán ido porque veían una guerra y se fueron. No por, no por exceso israelí, no por propaganda árabe, sino porque se fueron. ¿Dónde están ahora esos árabes? Esos son... Ahora vamos a hacer. Entonces, toda esa población de 700.000 refugiados no fue incorporada a ningún país árabe formal. Fueron puestos en campamentos de refugiados, en algunos casos en Gaza, en algunos casos en Cisjordania o en Jordania, en Transjordania, depende del lugar, en algunos casos en el norte, pero no fueron absorbidos ni incorporados. Entonces, todas las demandas de los palestinos que hicieron fracasar a la mayoría de los intentos de acuerdo que tuvimos con los palestinos, termina fracasando por ese punto. Porque esos refugiados que ellos no incorporaron y no asentaron en lugares estables, al día de las negociaciones del 2000, que son las últimas negociaciones más o menos formales que hubieron con datos concretos, hablaban de 4 millones de personas. Entonces, lo que exigían para acordar con Israel, los palestinos, era que esos 4 millones de personas vuelvan al Estado de Israel, sean reconocidos como ciudadanos israelíes y además recuperen su tierra original o su propiedad original. La propuesta del otro lado es, arreglemos la parte económica, Estados Unidos estaba involucrado en eso, arreglemos la compensación económica, pero no van a volver ni a recuperar su tierra, ni tampoco a ser ciudadanos israelíes. Porque hoy un Estado israelí que tiene 7,5 millones de judíos y 1,5 millones, 1,800,000 árabes, hoy, ciudadanos, le sumás 4 millones de ciudadanos árabes y en muy poquito tiempo perdés la... Un segundo, porque está la mano ahí, pero quiero terminar la idea y te dejo terminar. Perdés la mayoría israelí o judía en Israel y entonces estás en problemas. Ahora sí, primero ya y después acá. Gaza o Cisjordania. En ese momento, ¿cómo era Gaza, Cisjordania? ¿Estaba separado? ¿Era todo uno? O sea, ¿cómo... Bueno, eso que iba a ser el Estado palestino, que no fue, porque no aceptó el mundo árabe esa postura, fueron tierras que desde Egipto administraron Gaza y desde Jordania administraban Cisjordania y Jerusalén. Pero no hubo un establecimiento de ningún tipo de Estado ni ninguna formalidad. Entonces, es tierra administrada por Egipto y por Jordania. Había frontera trazada en ese momento con la precariedad que implicaba. Había que sentarse a terminar de trazar fronteras. Ahora sí. de división, esto te quería preguntar. ¿De división de qué? Territorial. Sí, lo que nunca se hizo es acordar los términos de división. Entonces, Israel lo hace unilateralmente porque no hay con quién negociar. La pregunta es que no tienen los árabes ninguna política inmigratoria, ¿por qué no los absorben? Eso es algo que todavía hoy no se entiende. No, se entiende. ¿Alguien más tiene calor o solo yo tengo calor? Perdón. Ese está allá, ese está allá. Sí, sí, sí. Los que están en el Zoom, ¿cómo están de temperatura? Está bien la pregunta porque hay que terminar siempre de entender esto. Lo que el mundo árabe hasta ahora quiso hacer en la mayoría de los casos, toda generalización siempre está mal, y uno le pone etiquetas y cree que todo funciona igual y no está mal, pero como generalización en un programa así tan abierto y tan general, el mundo árabe nunca quiso un Estado palestino. Lo que el mundo árabe quería era que Israel no exista. Y entendió que el mejor recurso para poder seguir presionando a nivel mundial, obteniendo apoyo y donaciones, y dejando mal parado a Israel, era transformar a los refugiados en refugiados crónicos. Porque de esa manera mostraban que Israel era potencia invasora,
era un colonizador y era alguien que generaba en Medio Oriente una situación de fragilidad o de mala vida para los palestinos. Entonces lo que hicieron fue dejarlos en estado precario para que el mundo vea lo que Israel estaba haciendo. Nosotros tenemos la contracara para mostrar exactamente lo mismo al revés. En 1948, 800.000 judíos perdieron su hogar. Fueron al día siguiente de la declaración de independencia expulsados los judíos de los países árabes. Los judíos de Egipto, de Irak, los judíos de Irán. No, los de Irán se quedaron. No, los judíos de Egipto, de Irak, de Jordania, de Siria, de Líbano. No, lo de Yemen ahora lo vemos, eso va aparte. Esos judíos tuvieron que abandonar sus países sin nada y trasladarse a la tierra de Israel en condiciones súper precarias. Había 600.000 habitantes. En los primeros 3 años recibimos 500, 600.000 habitantes, ciudadanos, personas. O sea, Israel duplicó su población en 3 años. Pero Israel sí los absorbió. Israel los absorbió, los integró y vos, unos años después, no te dabas cuenta quién era, salvo por el color de la piel, quién era de los que había llegado sefaradín de los países árabes y quién era israelí nativo. Entonces, eso mismo que nosotros le reclamamos a ellos que no hicieron, nosotros sí lo hicimos. ¿Pero por qué? Porque Israel tenía un proyecto de país propio. Y los palestinos no tenían un proyecto de país propio. Los palestinos tenían el proyecto de destruir el país de Israel, no legitimar ese lugar, no legitimar esa posición y luchar por el todo. Entonces, es como hoy. A Hamás le sirve que la población tenga hambre, no que tenga comida. A Hamás le sirve que cada ataque israelí sea lo más mortífero posible. Parece rarísimo porque uno no está acostumbrado a pensar de esa manera. Bueno, en aquel momento pasaba lo mismo. A Palestina, no existía Palestina. A los líderes árabes les servía la gente en estado precario y no mejor. Espera que Leo levantó la mano y alguien más levantó la mano. Claudio. Esos 800.000 judíos que emigraron de todos estos países, ¿fueron expulsados Sí. o ante la creación del Estado también hubo... Fueron expulsados y de hecho se fueron y tuvieron que perder todos sus bienes. O sea, perdieron las propiedades, perdieron todo y tuvieron que emigrar. Israel los recibió, les tuvo que construir viviendas, alojarlos, buscar. Fue dramático, yo lo cuento así, y no piensen que en el 48 era el Israel de hoy. Era un país muy precario, con muy malas condiciones, y eso fue un trabajo tremendo. Cuando hablas de 4 millones de refugiados, estás hablando de hijos y nietos. Claro, exacto. Hace poco salió, cada tanto sale, una de las que figura en los listados de la ONU como refugiada palestina es la hija de Yasser Arafat. Vive en Francia, tiene una fortuna de 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares y figura en la lista de refugiados de la ONU. Para que vean los disparates que hay y de todo. Obviamente que la mayoría de gente ahí es pobre, la mayoría de gente ahí no tiene nada. Los poquitos afortunados. Tal vez la pregunta resulte simple y tonta, pero cuando los países árabes en su conjunto no aceptan a Israel, digamos, la primera y única respuesta es por antisemitismo, porque digamos, si no hay tierras valiosas, en principio no hay petróleo, no hay cosas. ¿Sí? ¿Qué más, además del antisemitismo, es el motivo para...? Porque uno si no podría pensar que esto debería ser simple y no debería haber todo el despelote, ¿no? Está bien la pregunta porque yo querría decir, y con posibilidad de equivocarme, que no es antisemitismo. Después puedes encontrar algún caso. No es antisemitismo. El Islam, como concepción, no puede jamás permitir que una tierra que haya sido gobernada y dominada por Islam sea cedida a otra religión, a otro pueblo. La tierra de Israel, lo que hoy conocemos como Israel, estuvo bajo el Islam desde el siglo VII, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, al siglo XX. O sea,
13 siglos ininterrumpidos, claro, de gobierno musulmán en toda esa tierra. En la Primera Guerra Mundial, cuando cae el Imperio Otomano, que era parte del mundo musulmán y demás, se cambia esa regla y la toman los ingleses, y los árabes nunca aceptaron que la tengan los ingleses. Así como los judíos queríamos que que los ingleses se vayan, los árabes también querían que los ingleses se vayan. Y querían que toda esa tierra que durante muchos siglos fue de ellos, sea de ellos. No lo lograron y en el medio perdieron un pedazo que si ustedes, digamos, alguna vez háganlo, pídanle al ChatGPT que te dibuje un mapa de Medio Oriente y que te pinte de rojo la tierra árabe y de verde la israelí, o como quieras. Por eso Entonces, perdieron un pedacito muy pequeño, pero es el de los más relevantes en lo ideológico. No seamos ingenuos, no es una cantidad de kilómetros cuadrados. Además, Jerusalén es lo que implica y significa el origen de las religiones monoteístas, todo Israel. Nada, es donde vivió Moshe, David, Jesús y donde Mahoma ascendió al cielo y volvió. Digamos, nada, ahí hay como un valor muy especial para las religiones. Pero yo no me animaría a decir que es antisemitismo. Digamos, por ejemplo, en Irán, los judíos ultraortodoxos, que son antisionistas, se supone que conviven con el régimen iraní de la mejor forma. No me consta ni una cosa ni la otra, no lo puedo afirmar 100%, pero llega esa noticia, o sea, uno lee que estos michiganes, que se visten de negro, con peyes y que son ultraortodoxos, conviven en Irán. Y así debería ser como lógica esto de que ellos están en contra de perder la soberanía de esa tierra. Es medio pesimista lo que voy a decir, pero entonces es imposible terminar con este tema. Qué pesimista que sos. Califique- No es imposible. Yo me parece que alguna vez les conté. Hace un año vino el embajador de Israel a comer a mi casa. El que estaba. Sigue siendo el mismo de ahora. Eyal. Y le pregunté. Y me dijo: Mira, en Europa, ingleses, franceses y alemanes se mataron durante siglos y siglos, en forma ininterrumpida. Guerra tras guerra, en todos los siglos hay una o dos guerras muy importantes en Europa, matándose entre ellos. Terminó la Segunda Guerra Mundial, se firmó un armisticio, después un acuerdo de paz. Bueno, ahora empezaron de vuelta, pero no, durante 60 o 70 años vivieron y convivieron. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Pues nosotros somos post Segunda Guerra Mundial, por lo menos nuestra conciencia, nuestro estudio, algunos de ustedes son anteriores, pero ya de grandes somos todos post 1948 o 1945, si quieren. Vivimos con este mundo, pero este mundo hasta el 45 era imposible que haya paz entre ingleses, franceses, alemanes. No había manera. Y de repente algo pasó. Él me contestó eso, me dijo: algo tal vez pase un día y podamos convivir. Yo creo que, ahí tengo la mano más y ahí voy a Julio también. Yo creo que de alguna manera Israel entendió cuando se estableció ahí que tenía que tener algún tipo de argumento para negociar con cada uno. Y trató de ganar lo máximo posible para después sentarse y negociar. Eso le salió bien con Egipto, ya lo vamos a ver. Le salió bien con Jordania. Le salió más o menos bien con la Autoridad Nacional Palestina, que había encontrado algún camino de negociación. Con el Líbano está todo más que bien. O sea, le falta Siria y le falta o sea, la parte de Palestina de Hamás. No falta nada. Sí, el que lideró todos estos primeros años fue Egipto. Y ahora vamos a ver cuándo asume Nasser, que faltan por un par de años, asume Nasser, y fue el que más unió a todo el mundo árabe en contra de Israel. Nada, digamos, yo creo que no es imposible y se está más cerca que nunca. Los acuerdos de Abraham ya sumaron países que jamás hubieras pensado que te iban a reconocer a un acuerdo de paz.
Todo indica que si no hubiera habido 7 del 10, o si, a pesar de que hubo, tal vez en cuanto se logre un poquito más de paz, va a haber más países que se suman. ¿Quién hubiera dicho que Arabia Saudita iba a reconocer a Israel? Bueno, no se está tan lejos de esas cosas. Entonces, ¿es imposible? No. Pregunta, los 800.000 judíos que vivían en los países. La creación de Israel fue muy contradictorio, porque en algún punto los obligó digamos, a cambiar su status quo, su situación, digamos, que estaba relativamente bien. Sí. O sea, tuvieron que emigrar, y hasta se podría decir que es una desgracia para esa Sí, gente. acá lo que preguntan muy interesante es si la creación del Estado de Israel no fue una desgracia para los 800.000 judíos árabes que vivían en países árabes y que tuvieron que emigrar y nadie les preguntó. Y yo creo que si uno lo mira desde el micro de cada una de esas familias, seguramente para la mayoría sí. La mayoría de esos judíos les llevó mucho tiempo integrarse a la sociedad israelí. Todos dicen que recién fue Menachem Begin, que ganó en el 77, el primer líder político que les habla a ellos. Entonces, fíjate que si llegaron en la década del 50, comienzos, y tardaron 20, 30 años, o sea, la segunda generación es la que se integró. Seguramente fue así. Lo que pasa es que vos como estadista, si te pones en los zapatos de Ben Gurión, como estadista, no puedes pensar en la comodidad de cuántos judíos, tenés que pensar en el largo plazo y la mirada que vos tenías en esos años del largo plazo era gravísima. Y si vos no construías un Israel fuerte y potente, no había futuro judío posible imaginable. Y aunque hoy no te toque, no puedes esperar que te toque para sentirte que estás incómodo. Entonces, yo creo que la mirada del estadista es una, la mirada del judío de Siria, que llevaba 300 años viviendo en Siria y que estaba totalmente integrado, tal vez en el momento le pareció tremendo. Pero tenía que aprender que el judío alemán hacía 200 años que estaba aceptado e integrado y que vivía bárbaro y de repente cambió. Sí, lo que yo quería decir, que lo que vos planteaste con respecto a lo que ocurría en Europa en general, esas guerras tenían un contenido económico o expansivo o de colonias. En el caso de Israel, Perdón. ciertos, La guerra de los sí. 30 años es una guerra religiosa. Hay más componentes, no Y solo. bueno, está bien, pero en general, viste, eran por expansiones, quién tenía una colonia, o sea, en general hubo muchas por cuestiones económicas. En el caso de Israel, me da la impresión, por lo menos en una parte del islamismo, es una cuestión religiosa, que no aceptan, como vos decías, porque era un territorio que ellos consideraron que en algún momento administraban y que no le... Y no aceptan Israel. Inclusive en la guerra del 67, Nasser decía lo mismo que dijo en el 48. Hay que tirar a todos los judíos al mar. No, Nasser asume en el 52, no estaba en el 48, pero ¿sabes qué? Pero no, la guerra, no te estoy hablando en la guerra del 67. Sí, pero dijiste que le dijo lo mismo que dijo en el 48. Digo, en el 48 no. Perdón. No, que lo que vos dijiste en el Ah, lo que se decía 48 en el decían 48. Ok, ciertos líderes árabes, perfecto. Nasser lo dijo en el 67 cuando cerró el canal de Suez. Está bien. Lo único que sí te puedo decir, Julio, es que guerras de cuestiones religiosas en Europa fueron la mayoría y generalmente eran cristianos contra católicos. O sea, católicos apostólicos romanos contra los luteranos, calvinistas, como los que vos quieras, de lo que son los protestantes. Digamos, mucho contenido de las guerras ahí también. En el trasfondo, seguramente cuestiones económicas, obvio, pero acá también hay cuestiones económicas. Acá también tiene que ver, digamos, eh, Israel se estableció como un puerto de Occidente en Oriente, como la puerta de entrada a mucho de lo que va de Occidente hacia Oriente y viceversa. Y hay un montón de intereses económicos sobre quién controla esa ruta, sobre quién es beneficiado de todo eso, y ni que hablar con los nuevos descubrimientos que hay hoy. Pero, por ejemplo, el bien más preciado en esa zona es el agua, y el agua que venía del norte
a través del río Jordán. Es un conflicto entre judíos y árabes sobre quién domina el afluente, quién domina la fuente de agua. Hay componentes en todos los sentidos económicos. Ahora, todas estas son suposiciones, no sabemos qué pasaría si no estuviera lo religioso de por medio, no sabemos qué pasaría, son hipótesis que uno cree. Yo no creo que haya antisemitismo en esta guerra. Yo creo que en este conflicto de fondo hay otras cosas, pero me puedo equivocar también, ¿eh? Son solo suposiciones de lo que uno ve o de lo que uno puede estudiar y leer. Bueno, quiero avanzar un poquito más. En mayo del 49, Israel es aceptado en las Naciones Unidas, un miembro más se suma un año después de haberse declarado la independencia, es parte de la familia de las Naciones, la familia de las Naciones, cosa que es súper importante de lo político, y en 1950 se redacta o se aprueba en la Knesset una de las leyes más importantes del gobierno israelí. Se llama la Ley del Retorno. Todos dirían, es la ley de Argentina, porque acá hay retorno todo el tiempo, pero eso es otro tema. No, la ley de retorno es una ley que intenta, 1950, que intenta poner en una ley la razón de ser del Estado de Israel. El Estado se declara para que todo judío en el mundo sienta que tiene un lugar al que puede volver y va a ser recibido. Esa es la estructura con la que se creó el Estado de Israel. Cuando la gente iba a pedir plata, cuando la gente iba a trabajar políticamente o a activar a militar o a activar políticamente, cuando la gente se involucraba, no era para uno, era crear la salvación de los judíos europeos. ¿Se acuerdan? En 1881 empiezan Saliot y en 1850, 60 empiezan los primeros sionistas a escribir porque se estaban muriendo los judíos de Rusia y de Polonia, porque los expulsaban, porque los mataban, ahí te dejo. Entonces, había que encontrar una solución no para los judíos que estaban en Estados Unidos, no para los judíos que estaban en ese momento en Inglaterra, era para los judíos polacos. Entonces, la construcción del Estado de Israel siempre fue, permítame la palabra, altruista, para todo el que lo necesite. Entonces, plasmar eso en una ley de Estado hace que no dependa del gobierno de turno. Es política de Estado de Israel que en ese Estado cualquier judío, y léase hijo o nieto de un judío, cualquier judío que tenga por lo menos un abuelo judío, es beneficiario de una ley que le garantiza que en cuanto llega al aeropuerto de Ben Gurión, o si hizo el trámite correspondiente, se transforma en ciudadano israelí con todos los deberes y responsabilidades que eso implica. Y la otra pregunta que me quedó es, ¿cómo se definía judío los que fueron expulsados de los países árabes? ¿Era la definición de la Torá? No, ¿cuál era la definición de judío de los judíos expulsados de los países árabes? Acuérdense que esas comunidades no estaban ni asimiladas, eran sociedades religiosas por adentro y por afuera. O sea, eran países religiosos y sociedades judías religiosas, aunque no sean observantes de todo, no había gran cosa de matrimonio mixto. Y algunos no hicieron lo que pasó con Alemania. Si alguien se había integrado al Islam y se había casado con alguien de algún país árabe, no tenía que abandonar todo, no tenía que perder todo. O sea, hubieron esos casos. ¿Alguien vio la serie Teherán? Bueno, yo estoy viendo, terminé la primera temporada, y ahí hay un caso de una familia que se dividió en dos. O sea, una familia en ese momento, no fue en ese momento, porque esto es en el 79, con la caída del Shah y la llegada de la Ayatollah. Una mitad se tuvo que ir a Israel, se eligió ir a Israel y construir su vida en Israel, y una mitad de la familia, porque ella se había casado con un tipo de ahí, siguió viviendo en Irán, como conversa al Islam. O sea que alguien más levantó la mano. Sí, yo. Julio, yo vi una Sí. mano. No, en esos primeros años que estaba vigente la ley de retorno,
a los judíos que venían vía nietos o hijos, se los consideraba plenamente judíos, porque viste, actualmente o en los últimos años se le da la ciudadanía israelí, pero algunos, viste, no lo consideran, o los más ortodoxos que son plenamente judíos. Pero en ese momento, al principio, ¿estaba esa discusión o no? Está bien la pregunta si les explico cómo funciona Israel, porque decimos desde ese momento y hasta hoy en día. Israel es un país actual, moderno, no religioso. Israel es un estado moderno democrático. Lo que tiene es que algunos políticos que activan en política y que después ganan cargos en la Knesset son religiosos. Entonces, para gobernar Israel, vos tenés que tener 61 diputados de un parlamento de 120 diputados. Habrei Knesset. Entonces, de 120 vos tenés 61, esos 61 eligen un primer ministro y ese primer ministro entrega carteras, que son ministerios, a los partidos que lo ayudaron a llegar. Entonces, hay algunos de esos partidos que son religiosos. Algunos ortodoxos, hay algunos que no son ortodoxos, pero no llegan a ningún lado, y hay nacionalistas y demás. Entonces, cuando el Ministerio de Absorción recibe la indicación de esta ley, y el Ministerio de Absorción debe recibir y reconocer como judío a cualquier judío con la definición que les acabo de dar. Entonces, vos querés ser aliá y querés que el Ministerio de Absorción te dé los papeles y te reciba, sí, te considera judío con un abuelo judío. Ahora, eso es solamente desde el inicio hasta hoy, para ser aliá, nada más. Una vez que vos entrás en suelo israelí y sos israelí, si vos querés ser judío, te tiene que reconocer como judío el ministerio con el cual interactúes. Y, por ejemplo, los ministerios que tienen que ver con cosas de familia los tienen siempre los ortodoxos. Entonces, vos para casarte en Israel necesitas que el ministerio de familia te reconozca como judío. Solamente a los que la halajá ortodoxa reconoce como judíos. Ahora, vos querés vivir en Israel, pagar impuestos y, no sé, hacer lo que quieras hacer, sos israelí. Ahí ya no importa si sos judío o no sos judío. Para lo único que importa si sos judío es cuando querés algo del Estado. Casamientos y entierros. No existe casamiento civil en Israel. No existe. Entonces, hay casamientos entre musulmanes por la religiosidad islámica reconocida oficialmente por Israel. Hay casamientos entre cristianos por la oficialidad cristiana reconocida por Israel. Y hay casamientos entre judíos reconocidos por Israel. Vos sos judío. No, el tema de los testamentos se rige por otra ley, por otro ministerio, y ahí es otra cosa. El acto del casamiento en Israel solamente es religioso por alguna institución religiosa reconocida oficialmente en el Estado de Israel. Si no hay matrimonio religioso, te reconocen un matrimonio laico hecho afuera de Israel. Entonces, vos sos judío en la Argentina, masortí, y vas a Israel, te hacen aliá porque sos judío con un abuelo judío, y te reconocen el casamiento civil argentino. El del Lambert no te lo reconocen. Para la familia, para el resto, o sea, vos querés llegar a Israel y decir, no, yo estoy casado y llevo la que tú vas, también estás casado. Ahora, quiero que con esta que tú vas, mi hijo se anote en el... No, eso es otra cosa. Y lo más grave no es el casamiento, sino que es el cementerio. Hay chicos, jóvenes, que murieron luchando para el Estado de Israel y que después no los entierran en los cementerios nacionales. Perdieron la vida defendiendo a Israel y son enterrados en otros cementerios, no donde están los soldados, porque el cementerio de los soldados está manejado por los ortodoxos, es nacional. Entonces, eso es mucho más grave que el tema de los casamientos. ¿Y no tienen un reconocimiento de honor a esta Pero gente? no tienen un lugar para ser enterrados en el cementerio nacional de los soldados, que no hay uno solo. El más importante está en Jerusalén, en el Monte Herzl, en Har Herzl. Fabi, ¿y Sí. entonces qué deberían haber hecho? ¿Haber convertido?
la única conversión que ellos aceptan es la que hacen ellos mismos. Entonces, si alguien quiere tener todos los beneficios de ser plenamente ciudadano con todas sus garantías, tiene que llegar a Israel, si no es alágicamente, ortodoxamente judío, llegar a Israel y convertirse. Cosa que ellos hacen. O sea, la ortodoxia en Israel te convierte sin ningún problema. Entonces, vos podés hacer eso. Pero si no, tu vida ideológica no es ortodoxa y no querés ser ortodoxo y no querés vivir como ortodoxo, hoy en Israel estás en un problema para tener una vida plena. ¿Toda la ortodoxia argentina es reconocida por ellos? Sí. La oficialidad ortodoxa. Sí, sí, sí. No el que a él mismo se hizo ortodoxo, porque también hay eso. Pero la ortodoxia argentina, una que te baja es reconocida. ¿Qué? Yo vivo ahí, como judía que soy, normal, no sé. Sí, no sé. Definime normal. Ortodoxo, más ortodoxo. Sí. Bueno, ahí, no me entierran. No. Lo único, esperen, lo único que cuenta para la definición de judía no es tu forma de vida, es tu judeidad definida en términos ortodoxos. O sea, si por ejemplo, yo soy para ellos de lo peor, porque yo soy militante goy. O sea, yo quiero que mucha gente no encuentre el verdadero judaísmo. O sea, ese es mi rol. Pero mi mamá y papá son judíos de nacimiento, casados en una sinagoga reconocida. Mis abuelos también. Entonces, yo voy a Israel, me tienen que considerar judío. Se joden. O sea, no pueden hacer nada. Ahora, va alguien que cumple con todo, pero tiene una madre que se convirtió por alguien no ortodoxo y no lo van a aceptar. Y va alguien con un sándwich de jamón en el bolsillo y no se los muestra. Y es hijo de una mamá judía y no lo tienen que aceptar. O sea, esa es la diferencia. No importa qué tipo de comportamiento tengas. Bueno, lo que alguien me preguntó es que a partir de la incorporación de toda esta gente que llegó de los países árabes, hay un caso particular que llegaron a través de lo que llamamos Operación Alfombra Mágica. Eso pasó en 1950, en donde 49.000 judíos de Yemen llegaron a Israel, que a diferencia de los otros casos, fueron sacados por Israel en un puente aéreo. Sí, porque fueron a sacarlo, sí, porque había una situación de guerra interna y una peligrosidad importante. ¿Qué año dijiste? 1950. Sí, hay varias. Yo creo que la película no es sobre ese momento, sino sobre un poco más tarde, con Ser digno de ser. ¿Es esa película? Hay uno de escuela de buceo. Pero no es de Yemen, no es de Yemen. Es de Etiopía. Puede ser que sea de Etiopía, no sé cuál es. No vi la película. Operación Salomón creo que era la de Etiopía. Sí, correcto. Bueno, después va a haber otras operaciones, como que decía, ya las vamos a ver, pero esta es la primera, rescatar a los judíos de Yemen, para que tengan vean, ¿no? Los hutíes que hoy disparan, ¿saben dónde están? En Yemen. O sea, esa es la zona que estamos. Bien. Bueno, empezó el armisticio y la convivencia con los países vecinos era más o menos estable, pero en 1952 asume Nasser, Egipto empieza a intensificar las incursiones, los ataques y las provocaciones. Esa situación de Egipto va a tener un correlato, y es que Nasser, que va a querer empezar a generar un nacionalismo. Nasser era nacionalista laico, no tenía religiosidad en su gobierno, era nacionalista. Y de ese nacionalismo quería construir el panarabismo. Él soñaba con un gran conglomerado de países árabes que funcionen juntos y que sean un bloque y una potencia mundial. Y de ese panarabismo, esperen que se me admite alguien, entiende que tenía un activo en su país que era tremendamente importante y profundamente valioso en lo económico, que estaba administrado por una potencia externa.
el canal de Suez. Ese canal de Suez estaba administrado por empresas externas porque lo construyeron con fondos externos, no es que se lo sacaron. Pero, no sé si saben, el canal de Suez es el lugar por el cual un montón de barcos que transportan mercadería, especialmente petróleo, ahorran muchísimos kilómetros, cambia muchísimo la ecuación de costo de transporte y permite un comercio mundial a otro valor. Ese canal de Suez, administrado por ingleses y franceses, es nacionalizado por Nasser en el 56. 6. Entonces, cuando esto ocurre, y con esto vamos a ir cerrando, cuando esto ocurre, hay un acuerdo secreto que se conoció muchos años después entre Inglaterra, Francia e Israel, por el cual Israel iba a invadir la península del Sinaí, iba a llegar hasta el canal de Suez y lo iba a liberar. La razón por la cual Israel va a hacer este ataque es porque Egipto estaba invadiendo, atacando y perforando la frontera que tenía. Entonces Israel hace este ataque, invade, ocupa la península y el canal de Suez, y entonces los ingleses y los franceses realizan una operación para detener a los israelíes que estaban atacando a Egipto. Esto fue en el 56. Los ingleses y los franceses ¿cómo? No, estaba acordado con los israelíes. Lo que ellos querían era retomar el control del canal de Suez. Entonces, con la aparente involucramiento para detener esta guerra, ellos retoman el canal de Suez y ponen un alto al fuego. Obviamente que eso no tuvo mucho éxito, porque en el 57 la Unión Soviética y Estados Unidos, a través de la ONU, imponen una paz en la zona, y en el 57 se establece la primer fuerza de la ONU en una zona conflictiva de Israel para impedir que haya futuras guerras. Un éxito total. Pero entonces en el 57 vuelve y controla Egipto. ¿Cómo sigue la historia del canal de Suez? No sé, porque no me interesa mucho. Lo que me importa es que Egipto e Israel tuvo una frontera caliente durante varios años, especialmente desde que Nasser asume como presidente de Egipto, y esa frontera caliente le encontró al mundo un modelo para que eso no sea más así, poniendo una fuerza internacional en la frontera entre Israel y Egipto para que eso cambie. Y eso fue simplemente una fuente de corrupción de la gente que estaba ahí, que recibían coimas, que permitían lo que no se podía permitir, y que estuvieron ahí hasta que Egipto decide que quiere otra guerra con Israel, y eso sí va a ser 1967, y de eso vamos a ver nuestro próximo encuentro. Una pregunta, Fabián. Sí. En ese momento creo que lo que vos decías del panarabismo, creo que Egipto, Siria y Jordania habían hecho como una confederación que después duró, creo, no mucho tiempo entre los tres países. En algún momento lo creó, pero duró muy poco tiempo. Lo que pasa es que incluso eso va a ser lo que va a motorizar la guerra de los 6 días también. Exactamente. Ujú. Por eso no tuvo éxito, porque fracasó la guerra. Sí, 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 sí. Si hubieran tenido éxito en lo que se proponían, probablemente hubiera funcionado más tiempo, pero fracasaron. Gracias a Baruch Hashem. Sí. No les dije, perdón, ya te dejo, pero vamos a ver la semana que viene, antes de hablar de eso, tenemos que ver la creación de la OLP, porque ahí en el medio, entre una cosa y la otra, surge la OLP, así que con eso, de eso vamos a hablar la semana que viene, sí. Son de ortodoxos en los que en el ministerio, eso hace una guerra interna entre judíos y la fuente de guerra interna. O sea, ¿qué es el antisionismo? ¿Qué sería ser sionista y qué sería ser antisionista?
en relación a esta propuesta ultraortodoxa que por ahí incomoda, como me incomoda, a mí me incomoda. Ahí, entre la hija de Israel judía también incomoda. A ver, entendí de tu pregunta, vale, dos preguntas distintas, o yo escuché dos distintas y hablo de las dos. Acá me pregunta un poco qué es el antisionismo de estos ultraortodoxos y qué sería ser sionista y qué sería ser antisionista. Uno podría decir que ser sionista es apoyar o fomentar el establecimiento de los judíos en la tierra de Israel con un gobierno propio que le permita autodeterminación, seguridad del retorno. Entonces, a partir de ahí, ser sionista durante mucho tiempo fue alentar la vuelta de los judíos a ese lugar donde hay un autogobierno judío y garantiza la seguridad judía. Ser antisionista es pensar, en los términos que vos preguntás, no es la única forma, en los términos ortodoxos, es pensar que el esfuerzo de reconstruir Israel no es un esfuerzo humano, es un esfuerzo mesiánico. Vos no podés adelantar los tiempos mesiánicos construyendo un Estado israelí moderno que además es laico, que no obliga a la gente con la Torá, que no hace que la Torá sea del país. Entonces, si vos sos un ferviente ultraortodoxo, pensás que esto que están haciendo estos sionistas es una falta a la Torá, porque estás adelantando los tiempos mesiánicos de vuelta de Israel a ser un Estado judío. Y eso lo va a hacer solamente el Mesías cuando llegue. Por lo tanto, hay un antisionismo de corte ultraortodoxo. Ahora, hay antisionistas que son laicos o que son de izquierda y que creen que no tiene por qué haber un Estado judío y que ese Estado judío no tiene por qué estar ubicado en ese lugar. Que había que tener un Estado o bien binacional, como proponía entre otros Martin Buber, o un Estado laico donde cualquiera puede gobernar, donde no importa la religión de la persona que está ahí y no tienes por qué tener un Estado judío. Entonces hay antisionismo de izquierda, laico habitualmente, y hay antisionismo ultraortodoxo religioso. ¿No? Eso es un poco lo que preguntabas. Lo otro, lo de los ortodoxos es por las coaliciones que vos explicaste antes. Ese es el otro tema de cómo consiguen poder con minorías. Eso es porque hay ortodoxos en el gobierno, pero no hay ultraortodoxos. Yo estoy preguntando cuántos hay. Perdón. ¿Sí? Estoy interpretando lo que ella está diciendo. Es lo que yo entendí de una parte. Está sacando la boca. Se calcula que la población ultraortodoxa de Israel es aproximadamente el 10%. No es nada. Es mucho porque tienen la tasa de natalidad más alta de Israel. Por ejemplo, que gana la elección, supongamos Netanyahu saca 45 escaños y le faltan 16 para llegar a 61. Junta varios partidos de derecha. Pero espera, no ultraortodoxos, ortodoxos, que sí reconocen el Estado de Israel y que sí participan. Pero lo que digo es que esos ortodoxos le dan, con esos ministerios que vos dijiste, poder para, por ejemplo, sacar leyes especiales. A los ortodoxos sí, no a los ultraortodoxos. A ellos, que tal vez... Los ultraortodoxos no votan. Llaman a desconocer al Estado de Israel. No participan en la vida política. No. Siempre hay excepciones. Pero los ortodoxos que niegan al Estado de Israel no participan. Ahora, está bien, pues en la última elección, vieron que ahora estaba viendo elecciones en lo que acá votamos por Marcás, en la Organización Sionista Mundial. Bueno, hay un partido ultraortodoxo que se metió a activar en el mundo judío, que es el Parlamento del Pueblo Judío, que es el Parlamento de la Organización Sionista Mundial. Y ahí hay un partido que es ultraortodoxo y que está queriendo tener escaños. Porque descubrieron que ser parte de eso te da plata. Porque, a ver, el mundo judío es más amplio que Israel. Israel tiene su Estado moderno, tiene sus instituciones, su parlamento y su tribunal de justicia y demás. Pero además hay un parlamento del pueblo judío, que es la Organización Sionista Mundial, que tiene algo así como 700 y pico de parlamentaristas o de diputados, y unos, no sé, un porcentaje de esos, no me acuerdo de memoria, en algún momento lo estudié, un porcentaje de esos miembros es la representación política de Israel. Entonces, vos tenés un partido político de Israel que tuvo 40 escaños en la Knesset, te corresponden X cantidad de diputados de esos 700 y pico que hay.
Sos un partido minoritario, lo mismo. Entonces, de los 700 hay, voy a decir cualquier número, no me acuerdo, 300 diputados que son del Estado de Israel. El resto es de los movimientos judíos del mundo. Entonces, Maccabi tiene una cantidad de participantes. Bnei Akiva tiene una cantidad. El movimiento Masortí tiene una cantidad. El movimiento reformista tiene una cantidad. Bueno, ahí ese mundo forma el Congreso Judío Mundial. Ahí está el Parlamento del pueblo judío, que decide cosas como proyectos, como demás, educativos y demás, pero que tiene un fondo que administra, que lo aporta el Keren Kayemet, y es multimillonario. El Keren Kayemet tiene un presupuesto de $1.000 millones por año. Y eso es plata para gastar. ¿Por qué? Porque son los dueños de, creo que el 60% de la tierra de Israel. Son los mayores terratenientes de Israel. Y hay mucha de esa tierra arrendada. Bueno, entonces, vos estás en ese parlamento, de acuerdo a la cantidad de diputados que tengas, te asignan fondos de estos $1.000 millones. Entonces, si vos tenés una cantidad de diputados, vas a recibir 100 millones por año, 50 millones por año, 20 millones por año, 10 millones por año, no sé, lo que te tocará. Y entonces ya hay ultraortodoxos queriendo tomar parte de esos fondos. Entonces, el mundo ultraortodoxo es muy diverso. Nosotros llamamos a todos por igual. Es como acá decimos Masortí. Andá a Masortí de Israel, entra a una sinagoga, te va a parecer ortodoxa, porque un Masortí de acá, de Israel, viene acá y dice, estos son reformistas. Y nosotros decimos, somos Masortí. No, es una combinación de cosas. ¿Qué dice con esto los ultraortodoxos y ortodoxos? Pues que hay un 10% de ultraortodoxos. No. Hay un 10% ultraortodoxos y otro 10% ortodoxos, más o menos en Israel. Es un montón. Pero ultraortodoxos y ortodoxos no es lo mismo. Ultraortodoxos. Ellos no reconocían el Estado de Israel. Ellos viven en su mundo. ¿Se acuerdan los Chisel? Ni hablaban el idioma, hablan en Yiddish. O sea, es un mundo muy separado. Hay una escena de Stichel que es la de los aviones, que pasa los aviones En un acto de Yom Ha'atzmaut. Y los chicos van a ver y le gritan, no No. vaya, no vaya, y se tiene que resignar. No pueden participar de Yom Ha'atzmaut. Por eso. Claro. ¿Por qué les pagan? Porque ellos construyeron un barrio antes del 48, que se llama Mea Shearim, por ejemplo, y Bnei Brak, y están ahí hace un montón de años. Y no quieren un Estado israelí, quieren esperar que venga el Mesías. Por supuesto, vivir en Tierra Santa es lo mejor que les puede pasar, pero no quieren un Estado judío, porque ese Estado judío no solo que no lo creó el Mesías, no cumple como mitzvah con la Torá. No legisla con la Torá, legisla con el parlamento. ¿Qué parlamento? Tiene que haber rabinos y tiene que haber Torá. O sea, el ultraortodoxo es lo más parecido a Irán. O sea, si ganara un ultraortodoxo en Israel, estaríamos en un Irán judío, con una ayatola, un gran rabino, que decidiría las cosas. Pero estos ortodoxos que no reconocen el pueblo de Israel, ¿cómo entran a jugar estas invasiones que hay contra Israel? Me interesa. No te dicen que defenderse. No van al ejército, de ninguna manera. ¿Qué? Ellos rezan. Sí, pero lo que hace... Pero espera. Lo que hay que entender, que es lo que más nos cuesta en la vida, que es, yo pienso como si fuera yo el otro. Entonces, vos estás pensando, si yo estuviera viviendo en Mea Shearim, a mí me preocuparía que nos ataquen. Sí, pero vos estás pensando como vos viviendo en Mea Shearim. El tipo que vive en Mea Shearim no piensa como vos. ¿Qué dice? Si no quiero que haya misiles, tengo que cumplir las mitzvot. Y Dios se va a encargar de que no haya misiles. Vos no lo podés ver, no lo podés pensar así, pero ellos, te estoy haciendo un reduccionismo, está claro. Pero ellos piensan de una manera distinta a la tuya. La mayoría de los conflictos que tenemos es porque pensamos, ¿qué pensaría yo si estuviera en ese lugar? Porque la responsabilidad de un Estado es proteger a todas las personas que viven en tu país, no a los que piensan como vos. Y está bien, el Estado tiene que protegernos a todos. Aunque
Ellos no, aunque ellos piensen otra cosa. Protegerlo es una cosa y mantenerlo es otra. Porque el Estado los mantiene. Ben Gurión les dio algunos privilegios que después costó mucho sacárselos. Pero una vez que el Estado tome la decisión de lo que tiene que hacer, lo hace. Ahora, ¿el Estado protege a gente que no tiene trabajo, aunque no sea ortodoxa? Sí. ¿El Estado subsidia a gente porque no tiene trabajo? Y bueno, habrán hecho acuerdos, conseguirán subsidios, porque tampoco es que son muchos de ellos que no trabajan, viven en la miseria o en la línea básica de pobreza. Está bien, son planeros. Yo los llamaría planeros hoy. Eso es una negociación entre gente y un gobierno. Si me das a mí, y yo no creo que habrá que darles un centavo, pero entiendo que los países se construyen con gente diversa y logrando entender cómo es cada uno y qué pueden hacer para dentro del país darles lugar. Ahora, ¿lo vas a hacer cambiar de idea? Jamás. ¿Le vas a cortar los fondos? Y cortáselos, van a seguir haciendo lo mismo. Está el sistema parlamentario que les da los ministerios. Ese es el otro tema. No, pero no a ellos. Por eso. No, a los ortodoxos. Pero los ortodoxos votan, van al ejército, pagan impuestos. Que consiguen un montón de Después ministerio consiguen para sus yeshivot muchos fondos. de vivienda, Ministerio de Educación, donde la mayoría de la población Sí. no estaría de acuerdo con las normas Sí. que ellos imponen, pero con eso Pero los nacionalistas también consiguen viviendas a muy bajo costo y a muchos años de mashkanta, que es hipoteca, en los territorios administrados. Cada uno, entonces, en un estado, a ver, olvídense de Israel, en un estado es una gran teta. Y todos quieren tomar de esa teta. Todos. Ustedes también. Entonces, uno cuando hace su declaración de impuestos, no dice, che, el contador, tratemos de pagar lo máximo posible. Pues trata de pagar lo menos posible y trata de, bueno, cada uno hace lo mismo. Lo que pasa es que algunos tratan de pagar lo menos posible y otros que viven de sacarle al Estado, tratan de sacar lo más posible. Digamos, cada uno hace su juego, su propia... y no hay otra manera, porque el Estado no tiene una capacidad de analizar caso por caso y hacer la justicia absoluta. Hace lo que puede, administra lo que es de todos. El que administra no pone de su bolsillo, administra lo de los demás. Entonces también quiere beneficiar a su gente, a su ideología, a su manera de pensar. Es muy difícil cuando los 7,5 millones que están frente a ellos son judíos. Muy. Hacemos lo que podemos. Bueno, seguimos la semana que viene.